Hola, mi nombre es María Florencia Pollo y vamos a comenzar con este conjunto de videos a hablar en particular del circuito administrativo de compras. Nosotros en algunos videos anteriores estuvimos hablando de todo lo que eran las operaciones básicas y de qué trataban los circuitos administrativos. En particular hoy, a partir del planteo de estos circuitos, de estas operaciones básicas, vamos a desarrollar en profundidad el circuito de compras. Tal como lo dije en los videos anteriores, es una propuesta, cuando vean el ejemplo, es una propuesta de un circuito de ventas naturalmente hecho de manera manual, ya que los alumnos a quienes está destinado este video conocen en particular la herramienta de cursogramas y como los cursogramas muestran los movimientos de documento, resulta imposible realizar algún circuito administrativo que esté mediado con tecnología porque no lo podríamos plasmar y ver en un cursograma. Bien, ¿qué es comprar? Acá yo se los voy a leer y ahora se los voy a contar. Son todas las actividades que se generan desde el momento en que se detecta la necesidad de adquirir un bien o servicio y finaliza con la adquisición del mismo. Y en el caso del servicio es cuando el servicio se efectúa. Entonces, quiere decir que hay dentro de mi organización, recuerden que habíamos visto las organizaciones, habíamos visto las empresas y dentro de las empresas habíamos visto a las empresas que comercializaban y a las empresas que producían. Pero en particular hay todo un conjunto de actividades que se da desde el momento en que yo digo, necesito adquirir tal cosa, hasta que ese objeto que yo definí o ese servicio que yo requiero como necesario se consume, se efectúa, o en el caso del bien, en el momento que ingresa. Todas esas actividades que están vinculadas con la adquisición de ese bien tienen que ver con el efecto de comprar. Recuerden que todas las operaciones básicas están muy vinculadas, de hecho, para comprar voy a tener que cobrar o lo voy a dejar fuera. Va a depender mucho de cómo esta empresa ordene sus operaciones básicas. O sea, esta es una propuesta más que nada como para estandarizar todo el manejo de la cátedra. Somos muchos alumnos, es como si fuera, bueno, para esta empresa, para la empresa Sistemas y Organizaciones Sociedad Anónima, ¿no? ¿Qué vamos a hablar o a qué vamos a apuntar cuando hablamos de la compra? Y bueno, hablaremos de esto. Es como para establecer un vocabulario básico, ¿no? Y común. ¿Qué sectores participan en este circuito? Participa el proveedor como aquel ente externo a la empresa que me va a brindar el servicio o yo quiero adquirir, yo quiero comprarle ese bien que el proveedor ofrece. A los proveedores, si uno produce, le compra mercadería para materia prima para producir y si uno comercializa, compra mercadería. ¿Está claro? Ahí si uno produce, lo que compra es materia prima y con un conjunto de acciones que transforman, esas materias primas las transforma en un producto terminado. Y ese producto terminado es el que pone a la venta. Eh, si yo comercializo, por ejemplo, yo siempre les pongo el ejemplo de un almacén o de un kiosco o de una librería, ¿qué hace? Compra las cajas llenas de resmas de papel y te vende una resma de papel. Compra las cajas llenas de blocs de hojas, las cajas de marcadores y te los expone. Lo que está comprando es mercadería. Bien. Por otro lado, también está el sector de compras, que es en la empresa, que es el sector encargado de gestionar y de administrar todas las operaciones vinculadas con el proceso. En almacén o depósito es aquel espacio en donde yo guardo mi mercadería y en donde yo detecto que me está faltando. Si pusiéramos el ejemplo de una casa, yo siempre que explico las operaciones básicas hablo mucho de las cosas cotidianas, ¿no? Tenemos que pensar que esto está explicado para alumnos jóvenes, alumnos de primer año de la universidad. Entonces, capaz no tienen mucho trayecto, mucha vida empresarial. Entonces, trato muchas veces que los ejemplos sean de cosas cotidianas. Cuando ustedes salen a comprar mercadería, yo abro la alacena, uno de los muebles de mi cocina, y veo y digo, nos estamos quedando sin leche, sin galletitas, hay que salir a comprar. Entonces, todas las actividades que implican desde ahí hasta que llega la comida y yo la vuelvo a guardar y ya sé que tengo, todo eso implica la compra. Si ustedes lo piensan en una casa con lo que hace el que maneja el tema de las mercaderías, dice, bueno,
hace falta leche, pero esto no quiere decir capaz que se quedaron sin leche, a lo mejor quedan 3 o 4 leches, pero uno que dice, ya si me quedan 3 o 4, acá toman 2 litros de leche por día, yo no salgo todos los días a comprar, entonces tengo que salir urgente porque me estoy quedando sin leche. Entonces, bueno, tendré que ir, buscaré dónde venden leche, si compro de determinada marca, si no compro el precio más bajo, después comprarlo, la mercadería llega, supónganse que me trajeran que hago un pedido, y esa mercadería la tengo que volver a guardar, porque si yo dejo las leches tiradas en la puerta de mi casa, no me voy a dar cuenta. Cuando vuelvo a abrir, me va a seguir faltando leche. Entonces, bueno, ingresarlas y tomar conocimiento que uno tiene leche. Entonces, si viene ahora una de mis hijas y me dice, mamá, quiero tomar algo, yo le puedo servir porque yo ya sé que ahora compramos leche y que hay leche en casa. Bien, después está recepción. Recepción en la empresa es el sector que recibe la mercadería y controla que esa mercadería sea la mercadería que uno está esperando. Las empresas, las organizaciones en general, no aceptan todo lo que llega, porque ustedes imagínense que entonces yo podría ir a cualquier empresa, ir y dejarles, no sé, un conjunto de remas de papel, ellos todos las aceptan y digo, bueno, ahora págamelas, y no, uno solo va a aceptar que entre a su empresa aquellas cosas que está esperando en las condiciones que las contrató también. ¿Está? Bien, después está el sector de contaduría, que van a ver que el sector de contaduría es quien realiza los asientos contables. Ahí vamos a ver cómo las operaciones básicas siempre tienen un reflejo en lo que son los estados contables, que son los que muestran los movimientos que hay dentro de los bienes que tiene la empresa. Y finalmente el sector de cuentas a pagar, que es quien va a tener que tomar conocimiento de la adquisición de un compromiso de pago, porque si yo compro algo, supónganse que lo pago con tarjeta o lo tengo que ir a pagar después al fin de semana, tengo una obligación, o sea, desde el momento en que yo decidí comprar, decidí adquirir una deuda. ¿Está? Bueno, y tendremos que ponernos de acuerdo. ¿Cuáles son los documentos comerciales involucrados? No quiere decir que sean los únicos, quiere decir que como mínimo van a aparecer estos. Bien, va a aparecer una solicitud de compra, como aquel documento interno donde se activa este proceso de compra. En una casa es mamá diciendo, alguien tiene que salir a comprar. En una empresa no puede haber alguien que lo manifieste verbalmente y nada más. Tiene que haber alguien que se haga responsable de ese pedido de mercadería, porque después, si no, imagínense que yo no fuera una persona honesta, puedo estar en el sector de compras y decir, se necesita tal cosa, y es en realidad para llevármela a mi casa, o no se necesita, es que estoy arreglado con el proveedor de tal tipo de mercadería, y digo, bueno, yo siempre voy a decir que falta leche en esta empresa, para que se toma mucha leche con el café que se le sirve a los empleados, para que vos me vendas. Entonces, una empresa no va a comprar sin controlar cuánto se está gastando en determinado artículo. Después va a estar internamente la solicitud de presupuesto, que va a ser aquel documento interno también, un documento que genera la organización, que se le entrega a los distintos proveedores para que hagan su presupuesto. Yo te digo qué es lo que necesito y en qué condiciones. Es distinto cuando yo quiero irme a comprar algo, por ejemplo, quiero ir a averiguar para comprarme un teléfono, voy a averiguar o algún electrodoméstico, voy a averiguar a las típicas empresas que venden electrodomésticos. Voy a pedir ¿qué? Voy a pedir un presupuesto, pero yo voy mentalmente con la solicitud de presupuesto. En una empresa que es mucho más grande, que yo mando a un otro a buscar, yo tengo que tener control que salió a buscar, porque después voy a terminar comprando cualquier cosa. Después está el remito. El remito es aquel documento que viaja con la mercadería. La mercadería, tanto cuando viene de afuera o se mueve internamente dentro de mi empresa, tiene que tener algún documento, tiene que haber registro de ese movimiento, porque si no la mercadería se pierde y no la tiene nadie es responsable. Imagínense, vamos a pensar en algo, en una máquina muy cara, y yo la tengo que llevar de un sector a otro, y tengo a lo mejor que trasladarla con un camión. Yo a esa máquina le tengo que saber quién se la entregó a quién, a dónde llegó, porque si el día de mañana esa máquina desaparece, tengo que saber en dónde fue. Lo mismo pasa con los recursos. Volvamos al caso, pensemos en azúcar que compra una empresa para que los empleados tomen café. Yo tengo un sector de depósito donde tengo el azúcar, y después cada vez que entrego azúcar a algún sector para que tengan, te voy a hacer firmar algo. Eso va a tener que tener algún registro,
porque si no, reparto, cada uno se lleva a su casa el azúcar y se perdió. Bueno, el remito es uno de los documentos que acompaña el viaje de la mercadería para demostrar que esa mercadería está en tránsito. ¿Está? Muchas veces el documento de la factura viene el documento de factura remito, cuando la factura, la factura hace las veces de remito también, depende nuevamente del tipo de compra o el tipo de venta. Después está el documento de la orden de compra. El documento de la orden de compra es aquel documento que manifiesta y certifica el acto de compra. Es la decisión de compra dentro de la empresa. Es a partir de los presupuestos le voy a entregar, le voy a comprar a este proveedor esta mercadería, esta materia prima, en estas condiciones, a partir de este presupuesto, porque yo no puedo generar una orden de compra sin una solicitud de presupuesto previa, porque quiere decir que salí a comprar porque a mí me pareció. Imagínense si una de mis hijas de golpe viene y me dice, mamá, compré un teléfono. Digo, ¿cómo vas a comprar un teléfono sin haberme avisado? Necesita mi autorización. Bueno, se necesita una autorización de la empresa donde avala el poder hacer esta compra y bueno, eso se ve manifiesto en la orden de compra. Después está el documento de la factura. La factura es la manifestación de una venta. La factura va a ser aquel documento que yo, que estoy comprando, recibo como que, bueno, fui a comprar algo, tengo la factura, voy a comprar a la panadería, yo pago y contraprestación que me dan el pan y la factura. Ese comprobante, si alguien después me pide que le rinda cuentas, ustedes me dan plata para que yo salga a hacer las compras, yo tengo que volver con todos los tickets, con la mercadería y con los tickets también, porque yo podría haber comprado esa mercadería mucho más barato y decirte, no, me salió tanto. Entonces es el comprobante de la venta. Y el parte de recepción es ese documento interno que hace la empresa una vez que recibe la mercadería para demostrar que esa mercadería está en tránsito, que entró a la empresa, que se controló y que ahora irá a depósito o irá a distribuirse donde corresponda. ¿Está? Bien. Después van a ver que de todos los circuitos administrativos, nosotros establecemos lo que se conoce como un grafo de secuencia. Este grafo de secuencia sirve para ordenar. ¿Para ordenar qué? El circuito, es un conjunto de actividades que vimos que es bastante extenso, entonces los dividimos en subgrupos. Y uno podría dividir estos subgrupos de distintas maneras, marcando distintos hitos, distintos momentos representativos. La propuesta de la cátedra es manejar estos órdenes, lo cual no significa que todas las empresas los tengan igual. Vuelvo a decir, esto es a modo de ejemplo, para poder estandarizar y universalizar dentro de la cátedra cuando hablamos de la solicitud de compra, de qué parte del circuito hablamos. Entonces, bueno, lo vamos a identificar en estas partes. La solicitud de compra, que va a ser cuando se genera justamente la necesidad de que se adquiera un bien, que va a estar, lo vamos a ver que se hace en almacenes o en depósito. Después, por otro lado, la exploración de los distintos proveedores. ¿Y eso con qué se hace? Habíamos visto, solicitando los presupuestos y obteniendo los presupuestos. Después, la adjudicación de la compra. Bien, es elijo de todos estos presupuestos este presupuesto. ¿Y voy a qué? Voy a emitir una orden de compra que va a decir que estoy comprando esto. Esa es la adjudicación de la compra. Después, una vez que ya adjudiqué y ya ejecuté la compra, lo que voy a decir es, bueno, estoy a la espera, hoy llega la mercadería. Entonces, la cuarta parte es la recepción de la mercadería. Una vez que esta mercadería está controlada y está aceptada dentro de la empresa, pasa su almacenaje, hacerla llegar a depósito. Esa es otra parte. Finalmente, habíamos visto que todo movimiento de mercadería, de dinero, de compra, de ingreso de cosas, de adquisición de deudas, ¿qué tiene que tener? Tiene que tener su reflejo en los estados contables. Entonces hay una parte 6, que son los registros contables. Y la parte 7 se hace la recepción de la factura y justamente se hace en este ejemplo para que ustedes lo vean separado y se hace fuera, para que vean que no siempre la mercadería llega con la factura. ¿Está? Si yo voy a la panadería, a mí me dan el pan y yo tengo la factura, llega todo junto. Pero muchas veces, en algunos casos, cuando uno compra en estas grandes cadenas de electrodomésticos, uno a lo mejor viene con la factura y después la mercadería llega con un remito. O te mandan después por mail la factura. Sin embargo, van a ver que hay un remito, que hay algún documento interno que te llega con, suponete compraste un lavarropas y vos vas a firmar como que lo recibiste, porque el señor que trasladó el lavarropas después dice, yo ya se lo entregué a Florencia, este lavarropas, porque papá después me entrega un lavarropas
usado de otra marca, si fuera deshonesto lo cambia por otro. No, yo acepto este, que es el que ellos me vendieron y el que yo estoy comprando. ¿Está? Bien. Son 15 minutos. Ahora vamos a empezar a ver las distintas partes representadas en los cursogramas. Van a ver que en estas partes, se los voy a contar, yo les voy a ir leyendo el texto y lo vamos a ir marcando en el gráfico. Está que esto es lo que yo hago normalmente en clase. Así que bueno, vamos a dejar acá, ya son 15 minutos y después vamos a empezar con el próximo video explicando ya el circuito y mostrando en el gráfico cómo se representa. Desde ya muchísimas gracias, espero no haberlos aburrido y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.